A ver, vamos a situarnos. Imagina la escena. Venga. Es un viernes por la noche. Carretera del Saler en Valencia. Comienza un peregrinaje de coches que va a durar 72 horas, sin parar. 72 horas. Y esos coches no son solo coches. Son armarios, son camas, son el epicentro de la fiesta. Y sonando una música que no se oía en ningún otro sitio. En ningún otro. Hoy vamos a meternos de lleno en un fenómeno que marcó a toda una generación, la Ruta del Bacalao. Y lo haremos con los testimonios de quienes estuvieron allí, DJs, productores, los propios ruteros. Claro. Pero no solo para contar la historia, sino para intentar resolver una paradoja. ¿Cómo es posible que una de las vanguardias musicales más potentes de Europa acabara siendo sinónimo de descontrol y peligro? Es la crónica de cómo un movimiento cultural, que era contemporáneo a la movida madrileña, Exacto. pero musicalmente mucho más avanzado, fue el sistemáticamente denostado. Hoy vamos a buscar las pistas para entender por qué la historia trató de forma tan diferente a Madrid y a Valencia. Pues vamos a tirar de ese hilo, y para eso hay que viajar a un punto que creo que va a sorprender a mucha gente. A ver. El origen no está en los 90, ni mucho menos. Está a finales de los 70. Los testimonios describen las discotecas de entonces como, y cito textualmente, bastante casposas. Sí, esa es la palabra. Moquetas, espejos, los camareros con pajarita y de fondo, pues lo típico. Música disco, funk, rumbas... El estándar, lo que se esperaba. Eso es. Pero en Valencia, en un local llamado Barraca, ya se estaba cociendo la rebelión. A finales de los 70, Barraca no era una discoteca más. Era un oasis de modernidad. ¿En qué sentido? Pues las crónicas hablan de una estética inspirada en West Side Story, un ambiente abiertamente gay, drag queens desfilando por la pista. Uno de los protagonistas recuerda ver gente con uñas verdes largas. ¡Qué imagen! Imagínate. En la España de la transición, eso era de otro planeta, vamos. Es que eso es alucinante. Mientras el país salía de una dictadura, allí ya estaban viviendo en una especie de futuro cultural. Y en medio de todo eso ocurre un gesto que es casi fundacional. Una declaración de guerra musical total. Ocurrió una noche en Barraca. El DJ, que además era músico y tenía una sensibilidad, especial, Sí. paró la música, apagó todas las luces, un silencio sepulcral. Cogió el vinilo que era número 1 en todas las radios, lo levantó para que todos lo vieran. ¿Y? Y lo partió en dos. Y por el micro dijo, hoy matamos. Fue su forma de decir, se acabó escuchar lo que suena en todas partes. A partir de ahora aquí se viene a descubrir. ¿Qué momento? Eso es dinamitar las reglas del juego. Y a partir de ahí, ¿qué se empezó a escuchar? ¿Cuál era esa música prohibida? Pues la música que estaba definiendo la vanguardia en el Reino Unido. El post-punk y la New Wave. De repente, en las discotecas de Valencia sonaban Adam and the Ants, The Human League. Los primeros Depeche Mode, Simple Minds... Incluso los inicios de U2. La filosofía era la contraria al resto de España, ¿sabes? La gente no iba a la discoteca a bailar las canciones que ya conocía de la radio. Iba a que le sorprendieran. Iba a descubrir. A que el DJ le volara la cabeza con algo que no había escuchado en su vida. Claro, eso crea una conexión brutal entre el público, el DJ, los locales. No era solo ir de fiesta, era pertenecer a algo. Exacto. Se crearon verdaderas tribus. Cada discoteca, Barraca, Spook, Chocolate, desarrolló una personalidad musical muy, muy marcada. O sea que ser barraquero no era lo mismo que ser de Spook. Para nada. Te definías por la música que escuchabas. Era tu carnet de identidad. Y en medio de esa búsqueda de un sonido único, nace el término que lo definiría todo y que a la vez acabaría siendo su condena. Bacalao. Sí. Hoy tiene unas connotaciones muy concretas, pero es que el origen real es increíble. La historia es fantástica. Nos tenemos que ir al año 83, a una tienda de discos de Valencia que se llamaba Tic Tac, el templo de los DJs. El sitio de peregrinaje, eso es. Pues según cuentan, un cliente habitual, al pasarle unos vinilos de importación al dependiente, no paraba de decirle, mira, mira qué bacalao te traigo. No me digas. Toma bacalao del bueno. O sea que una de las palabras más polémicas de la música en España nació como un sinónimo de material de primera calidad. Qué ironía.
absoluta. En la jerga de la tienda, pedir bacalao era pedir la mejor música, la más fresca, la que acababa de llegar de Londres o de Ámsterdam. Claro. Porque ser DJ entonces era una aventura, ¿eh? No había internet ni nada. Era un trabajo casi de arqueología musical. Viajar, rebuscar en cubetas. Y encontrar ese disco que nadie más tuviera. Justo. Y el vendedor de discos era una figura crucial. Un gurú que te preparaba un paquete con las novedades imprescindibles. Bacalao a producirlo aquí, ¿no? ¿Cuándo Valencia deja de consumir vanguardia para empezar a crearla? Ese es el siguiente gran salto. A principios de los 90. Ahí nace lo que se conoce como el sonido de Valencia. Y aquí emerge una figura clave, casi un productor fantasma. Germán Bu. ¿Y quién era él? Pues trabajaba en un estudio de publicidad. Y en sus ratos libres, con un ordenador Atari y unos pocos sintetizadores, empezó a crear himnos para la pista de baile. Fue el catalizador. ¿Y cómo sonaba ese sonido de Valencia? ¿Qué lo hacía diferente del techno de Detroit, por ejemplo? Tenía una identidad muy clara. Era una música mucho más rápida, más enérgica. Vale. Se caracterizaba por melodías de sinte muy pegadizas, a veces con un punto casi infantil, pero sobre una base rítmica potentísima, muy contundente. Diseñada para el baile. Para el éxtasis colectivo, sí. Sellos como Megabit fueron los pioneros y lo más curioso es que Valencia se llenó de pequeños sellos y llegó a colocar varios temas en el número 1 a nivel mundial. O sea, que en una rave de Londres o en un club de Berlín. Se bailaba Sonido de Valencia, sin tener ni la más remota idea de que esa bomba venía de un polígono industrial valenciano. Hemos hablado de la música, de los DJs, pero lo que más me fascina de los testimonios es cómo se convirtió en una forma de vida, cómo se vivía un fin de semana en la ruta. Era un ritual, un peregrinaje sagrado. El circuito estaba en apenas 30 kilómetros. Podías empezar el viernes noche en Spook, empalmar con el sábado por la mañana en Puzzle Luego chocolate el sábado noche. y seguir el domingo en ACTV, al nombre que cuenta que no llegaba a casa hasta el lunes por la tarde. O el martes. Era una entrega absoluta. Y el coche era el campamento base. Hay una descripción de Paco Pil que es genial. Era tu armario, tu cama, tu tienda de campaña y tu vehículo. Totalmente. Y las historias personales demuestran hasta qué punto esto era una doble vida para muchos. Cuéntame alguna. Hay un testimonio que me dejó, alucinada. Una chica que con 15 años le decía a sus padres que se iba a esquiar. A esquiar. Sí. Salía de casa con el mono, las botas, pero en el coche se cambiaba, se ponía la minifalda y los tacones. Y al volver, repetía la operación y guardaba tickets falsos de los remontes para justificarlo. Es un guión de película, la picaresca llevada al extremo. O la historia de un trabajador de la huerta de Murcia. Salía el viernes después del trabajo y no lo mía hasta el lunes por la tarde. Increíble. Justo a tiempo para que su madre le preparase, según cuenta él, una sopa con pelotas para reponer fuerzas e ir a trabajar el martes. Esto no era un hobby, ¿eh? Era el centro de sus vidas. Y si el coche era el centro de operaciones, el parking era el verdadero templo. El famoso parkingeo, que no era solo un botellón, como se piensa. Para nada. Era la extensión de la fiesta. A veces, la fiesta principal. Los locales tenían aforo limitado y se llenaban. ¿Y qué pasaba? Que la fiesta seguía fuera. Claro, miles de personas montaban su propia discoteca en el parking. Abrían los maleteros, conectaban los radiocasetes a la batería del coche y a bailar. Era un festival improvisado. La creatividad que había ahí era tremenda. Hay una anécdota que me parece una genialidad, la de un rutero que estaba harto de abollar el capó del coche, Es maravillosa. de subirse a bailar encima. Pues este chico le pidió a un amigo suyo carpintero que le construyera una tarima de madera. A medida. A medida del capó, con la forma exacta del capó de su coche. Así llegaba, montaba su plataforma de baile personal y podía saltar encima sin destrozar el vehículo. Es que eso es ingenio puro. Y aunque suene a anécdota, creo que explica muy bien ese espíritu de autogestión, ¿no? Totalmente. Porque es la misma filosofía de la cultura rave o de los tecnivals europeos. La idea de que no necesitas un espacio comercial para celebrar. Es como lo definió uno de los protagonistas, una revolución a través de la diversión. Y en medio de esa efervescencia apareció un personaje que lo cambia todo, que saca el movimiento del underground y lo pone bajo los focos. Chimo Bayo. En 1991, lanza Así me gusta a mí. La canción se convierte en un fenómeno mundial. Entra en el libro Guinness de los récords.
Y él con su estética futurista inspirada en Blade Runner, su gorra con luces, se convierte en un ícono. Ya en el 91 decía, bienvenidos al siglo XXI. Era un visionario en eso. Pero aquí viene la paradoja. Con un éxito tan masivo, los DJs de la ruta lo abrazarían como un himno, ¿no? Pues no. Pasó todo lo contrario. Exacto. Los DJs más puristas, los guardianes del bacalao de importación, se negaron a ponerla. ¿Por qué? La consideraban demasiado comercial, hortera incluso. Creían que traicionaba el espíritu underground. Pero fue inútil. La gente la pedía. Fue la propia gente en la pista la que la exigió hasta convertirla en el himno no oficial de la ruta. Y es justo ahí, en ese pico de exposición mediática, cuando la percepción pública empieza a cambiar. A partir del 93, los medios de comunicación nacionales descubren el filón. Y la narrativa da un giro de 180 grados. Es el punto de inflexión. Se empieza a popularizar el término ruta del bacalao, pero escrito con K, de forma peyorativa. Claro. Y la conversación deja de girar en torno a la música y se centra solo en las drogas, el descontrol, los accidentes de tráfico. Se construye una alarma social que lo sepulta todo. Y aquí volvemos a la pregunta del principio. Porque mientras esto pasaba en Valencia, en Madrid se vivía la resaca de la movida. Y la movida fue ensalzada, apoyada, y hoy se estudia como un movimiento artístico fundamental. Claro. ¿Por qué ese doble rasero? ¿Por qué lo de Madrid era cultura y lo de Valencia era delincuencia? Esta es la pregunta que se hacen todos los protagonistas. Y no hay una respuesta fácil, ¿eh? Algunos apuntan a un centralismo cultural. A que todo lo que ocurría en la periferia se veía con sospecha. Eso es. Otros a una cuestión de clase. La movida era más intelectual, de galerías de arte, mientras que la ruta era más popular, más física. Más de polígono. Exacto. Y se presentó como una mancha negra, un problema de orden público que había que erradicar. Y lo erradicaron. El resultado de esa campaña mediática y el propio agotamiento del modelo fue el fin de la ruta. Hoy, si recorres esa carretera, el paisaje es desolador. Es un paisaje de ruinas, sí. The Face, que era la más chic, con piscina y todo, está vandalizada. Chocolate, el templo, es un montón de escombros. El parking de Puzzle. Un solar abandonado. Y la sala Espirales, que llegó a celebrar 25 años de historia, hoy es un concesionario de coches. Es una metáfora muy potente de cómo se borró su legado físico. Pero se borró también el legado cultural, porque la música sigue sonando en fiestas Remember. La leyenda sigue viva. El legado cultural es más resistente. Es que es importante entender que aquello no fue un movimiento de golfos, como se quiso vender. Claro. La mayoría eran jóvenes, que hoy son abogados, empresarios, gente normal que vivió una explosión de libertad y descubrimiento musical que no existía en ningún otro lugar. Y como dice uno de los entrevistados, que todo movimiento cultural tiene su relación con las tecnologías químicas del placer, pero que eso no anula su valor artístico. Exacto. Igual que nadie cuestiona el valor de la generación Beat por su relación con las drogas. Al final, los testimonios nos devuelven una imagen de un fenómeno infinitamente más rico y complejo que el estereotipo. Fue una escena musical pionera y una forma de vida para una generación. Y, para terminar, me quedo con una reflexión final de uno de los protagonistas. Dice que si en aquella época hubieran existido las redes sociales, el movimiento habría sido bestial a nivel global. Seguramente. Pero que la gran suerte fue que no existieran, porque el misterio ha permitido que se convierta en una leyenda. Y esto me lleva a lanzar una pregunta. A ver. En este mundo hiperconectado, donde cada fiesta se retransmite en directo y todo se viraliza, ¿podría surgir hoy algo como la ruta? ¿Un movimiento tan físico, tan localizado, con unos códigos tan tribales? ¿O esa forma de vivir la música y de hacer la revolución divirtiéndose se ha perdido para siempre?